voy a explicar cómo crear funciones en Python, que estos permiten ya organizar nuestros códigos. Vamos a estar creando funciones y eso lo vamos a tener en otro archivo y después las vamos a llamar. Al final podemos ver las funciones como un bloque de código donde tenemos parámetros de entrada y nos va a entregar un resultado. ¿Cómo, cómo hago para crear una función en Python? Utilizo esta palabra reservada def. Luego escribo el nombre de mi función, abro paréntesis, le ingreso los parámetros que voy a estar utilizando dentro de mi función, o puede que no tenga parámetros, solamente se manda a llamar y entrega un resultado, y finalizo con el dos puntos. Entonces después uno aprieta enter y empieza a escribir su código. Por último, podemos utilizar return para retornar un valor, una estructura de datos, lo que sea. Eso es opcional. Siempre se utiliza cuando queremos retornar. Y eso después se le asigna a una variable. Acá hay un ejemplo simple donde utilizo def. Voy a crear una función que diga mi nombre. Es como hacer un print, pero que dice tu nombre. Entonces, ¿qué parámetro le tengo que entregar? Yo, mi nombre, que es un string. Entonces, mando a llamar mi función, que es decir-nombre, abro paréntesis, y le paso el parámetro Gabriel. Ejecuto la celda y me entrega hola Gabriel. ¿Ya? Como pueden ver acá, no utilicé el return, solamente internamente obviamente va a mostrar el resultado. No hay necesidad de utilizar el return. ¿Ya? Voy a crear otra función que diga nombre y apellido. Entonces le puse decir-nombre. ¿Recuerdan eso? La anotación de que se utiliza guión bajo en las funciones. Ojo con eso. No pongan esto en mayúscula, esto sin espacio y que esté en mayúscula, decir, nombre, todo junto. Ya debe ser de esta forma, por la convención. Esta función va a recibir nombre y por defecto, yo creo que no quiero pasarle el apellido, quiero que esté por defecto Olmos. Entonces, cierro mi función, pongo un print, le paso los parámetros internos de mi función, nombre y apellido. Luego mando a llamar mi función, que es decir-nombre-apellido, abro paréntesis y le paso el nombre Gabriel y automáticamente el modelo ya tengo establecido un parámetro. Hola Gabriel Olmos. Esto es por defecto, pero también yo puedo pasarle el apellido, ¿ya? No hay problema en que uno lo cambie. Ahí está. Hola Gabriel Leiva. ¿Ya? También ocurre a veces que las funciones tienen parámetros ya establecidos por defecto, todos. Y en ese caso es importante pasarle explícitamente el nombre de los parámetros más su valor. ¿Ya? O si no va a haber problemas, errores. Como en este caso, decir nombre y apellido. Y también puede ocurrir que queramos ponerlo de forma desordenada. Empezar primero por el apellido y por nombre. Entonces podemos utilizar, debemos utilizar el parámetro apellido es igual a Leiva y nombre Juan. Y ahí no vamos a tener problemas. En Python es de tipado dinámico. Eso quiere decir que no tenemos que indicarle el tipo de datos que va a recibir nuestros parámetros. Ya yo no tengo que decir que voy a estar utilizando un tipo de dato entero, flotante, booleano. No hay necesidad de hacerlo en Python. Python lo hace automáticamente, lo calcula internamente. Pero no sé si se han fijado que cuando he estado programando me aparecen como unos carteles, una advertencia. No son advertencias, son como información extra. ¿Cómo se logra esas informaciones?
con el tipado estático. En el tipado estático, como pueden ver acá, el que desarrolla una función debe indicarle el tipo de dato que se espera. ¿Ya? Por ejemplo, la misma función anteriormente creada, que era decir nombre, yo le voy a pasar un parámetro llamado nombre que va a ser del tipo str. El segundo parámetro, que va a ser el apellido 1, va a ser de tipo str, y luego el apellido 2 va a ser de tipo str. Y tengo que utilizar esos dos puntos. Parámetro, dos puntos y el tipo de dato. Parámetro, dos puntos, el tipo de dato. Luego se utiliza esa flecha, ¿ya? Y se le indica la salida. ¿Cuál va a ser la salida? Un str. Y lo finalizo con los dos puntos. Al hacer esto, me permite estar documentando mi código. Y esto yo le puedo sumar más información. Entonces yo ejecuto la celda y vamos a llamar mi función, decir nombre. Y acá fíjense, automáticamente ya me está indicando que de nombre se espera que sea de tipo str. Ahora, esto no quiere decir que si yo ingreso un tipo de dato entero a nombre, me va a dar error. Esto es solamente para documentar. ¿Ya? Entonces, abro paréntesis. Y como pueden ver, me apareció este cartel. ¿Ya? Esto es importante porque cuando estén trabajando con librerías que salieron hace meses atrás y no están bien documentadas, sirve utilizar esto. ¿Ya? Porque ahí el que creó la librería añadió más información que a veces no están en la documentación misma. Acá, como pueden ver, entrega información de mi nombre, que fue lo que puse acá. Igual aquí hice una captura de pantalla para que se entendiera. Aquí hay otro ejemplo, una función que suma dos enteros. Entonces le paso dos parámetros a y b, le indico que son del tipo entero y el resultado va a ser un entero. Utilizo esta triple comillas doble, el downstring que se llama, y le indico que esta función suma dos números enteros y devuelve el resultado. Entonces ejecuto esta línea, suma, abro paréntesis, yo tengo que esperar un ratito y aparece este cartel. ¿Ya? Esta función suma dos números enteros y devuelve el resultado. Eso es con respecto al tipado estático. Ahora, esto se lo menciono nomás, no hay necesidad que ustedes lo hagan cuando estén creando sus funciones, pero si ustedes quieren para ser estructurado y ordenado y después, no sé, en un futuro quieran volver a ver su código y entenderlo, sirve harto. ¿Ya? Esto es interesante, los args y los keywords. En Python, estas son convenciones utilizadas en la definición de funciones para manejar un número variable de argumentos posicionales y de palabras claves, respectivamente. Entonces los args se entiende muy fácil con un ejemplo. Pensemos que tenemos una función suma que yo le indico que va a recibir dos parámetros. Pero ¿cómo lo hago yo si quiero crear una función suma y que no se esperen una cantidad definida de parámetros, sino que pueda sumar muchos valores? ¿Cómo se puede hacer esa función? Bueno, eso se puede hacer con los args. ¿Cómo hago eso? Yo defino mi función def, mi suma, y al parámetro de entrada anteriormente le antepongo el paréntesis, ¿ya? Y eso automáticamente lo va a convertir a una lista, ¿ya? Entonces lo va a convertir en una lista y yo voy a poder ingresar la suma, o sea, los parámetros que yo quiera. Entonces después vendría a hacer un for para recorrer esa lista e ir sumando los valores y retornar la suma. Entonces ejecutemos mi función y aquí
mando a llamar mi función, mi suma. Entonces, como pueden ver acá, aquí hay un parámetro, pero sabemos que es una lista. Entonces puedo ingresarle los valores que yo quiera. Aquí es 1, le ingresé 7 veces 1, pero puedo ingresarle más valores. 8. Y me los va a sumar. ¿Ya? Estos son igual, son detalles nomás que se los menciono, que los pueden ver, que pueden, no sé, están haciendo un código y no saben los tipos, cuántos tipos de datos le va a ingresar el usuario. Entonces, pues lo solucionan eso con esto, con los args. ¿Ya? Y también están los keywords, que los keywords va enfocado a los diccionarios. Entonces, similar a args, keywords es un parámetro que permite a la función aceptar un número variable de argumentos de palabras claves. Los argumentos proporcionados al llamar a la función con keyword se empaquetan en un diccionario dentro de la función. Anteriormente esto se empaquetaba en una lista y esto se va a empaquetar en un diccionario, donde las claves son los nombres de los argumentos y las palabras y el argumento de palabras clave y los valores son los valores asociados. En resumen, debemos ingresar como parámetros dentro de la función los pares de clave-valor que reciben los diccionarios. Entonces va a tener este parámetro que le voy a indicar que es un diccionario con los dobles paréntesis, ¿ya? Y el usuario lo que tiene que hacer es ingresar de estas formas. Nombre es igual a Juan, clave y valor. ¿Ya? Aquí está clave, valor, clave, valor, clave y valor. ¿Ya? Los diccionarios tienen un método llamado items que devuelve ¿cómo se llama? El valor de las claves, ¿ya? Entonces podemos, no sé, a veces vamos a tener varios, por ejemplo, una variable que va a recibir varios productos clave, valor, con sus respectivos valores. Y esto nos soluciona ese problema de no saber cuántos valores nos van a ingresar. Ahí ustedes pueden ver y jugar con estas funciones. Esto se los menciono, ¿ya? No creo que se utilice en el curso. Con respecto al alcance, que se refiere a las variables, ¿ya? Este x, por ejemplo, es una variable global. Y acá tengo mi función, def, mi función, y hago un print y me va a imprimir un 10. Entonces, aquí lo que está pasando es que función está tomando la variable global, ¿ya? Esto quiere decir que una función que esté en el código puede tomar variables globales. Ahora, están las variables locales que son internas de la función. Eso quiere decir que yo no puedo acceder desde fuera. Una vez definidas desde dentro, quedan dentro, son locales. ¿Ya? Eso con respecto al alcance. Y por último, podemos crear funciones en Python con una forma de expresión reducida que se llama lambda. Y esto es sencillo. Tenemos la función normal, que era de sumar. Define mi suma, abro paréntesis, va a recibir dos parámetros, a, b, y nos va a retornar la suma. Para hacerlo con la función lambda, lo que hacemos es utilizar esta palabra reservada lambda. Le indicamos, no tenemos que, ¿cómo se llama? Le pasamos los parámetros de entrada de mi función a y b, finaliza con 2 puntos y el resultado. Y eso va a ser igual a suma. O sea, esta función podemos reducirlo en una única celda de código. ¿Ya? Y aquí pueden ver que funciona. 2,6. Entonces eso en Python podemos, como han visto, podemos reducir hartas líneas de código. El tipado estático es algo que es interesante de saber. Y recordad que Python es de tipado dinámico. No hay necesidad de indicarle los tipos de datos que va a recibir nuestros parámetros, pero es importante cuando se está creando una función y se quiere documentar y saber lo que se está haciendo.